El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Recordarles que pueden participar también con el hashtag El Especialista Responde. El cáncer gástrico es una enfermedad de alta incidencia y alta mortalidad en el mundo y también en nuestro país. Es más frecuente en hombres que en mujeres y se presenta generalmente a partir de los 50 años. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Laura Itriago. Ella es jefa de oncología médica de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Hola, Pascal, ¿cómo estás? Estoy un poco agripada. Estábamos conversando de lo mismo antes de partir el programa, lo importante que es también cuidarnos. Aprovechamos de dar el mensaje en esta época de alta circulación de virus respiratorios, además de cuidarnos con todo eso básico que aprendimos en la pandemia, del lavado de manos, el uso de mascarilla. En lugares aglomerados, etcétera, o cuando uno presenta síntomas, también la importancia de la vacunación, reforzar ese llamado también. Sí. Pero hoy lo que nos convoca es el cáncer al estómago. Doctora, partamos revisando qué es el cáncer al estómago. ¿Nos puede acompañar también una gráfica, una foto que podría darnos alguna idea de cómo se desarrolla? Bueno, primero están los factores de riesgo, ¿no? Que son varios, pero quería pedir la otra anteriormente para que usted parta contándonos qué es el cáncer al estómago. Bueno, el cáncer al estómago, como cualquier otro tipo de cáncer, es un crecimiento anormal de las células. Entonces, en cualquier tejido, y en este caso en el cáncer gástrico, hay un grupo de células que comienzan a crecer de forma descontrolada y eso produce una cosa que se llama neoplasia o tumor. Y que puede aparecer en cualquier porción del estómago. Si ustedes vieron, el estómago tiene varias partes, puede aparecer en cualquier parte del estómago, ya sea en la unión con el esófago o por ejemplo, arriba en la unión con el esófago o en el resto del cuerpo del estómago podemos tener este tumor. Perfecto. Y que la gravedad, por ejemplo, del tumor, ¿depende de la zona en que este crecimiento exacerbado de células se desarrolla? Mira, los síntomas, porque en la mayoría de los cánceres dan pocos síntomas, ese es el problema. Que a veces cuando un cáncer da síntomas es demasiado tarde. Claro. Que quiere decir que está muy avanzado. O sea, en su etapa temprana, el cáncer de estómago podría no dar síntomas. Por ejemplo, a menos que se ubique en la parte de arriba, donde está la unión con el esófago, como ese espacio es más pequeño, ahí si la masa empieza a crecer, la persona podría sentir dificultad para tragar, por ejemplo. Ya. O sentir que le cuesta que pase la comida. Ya. Si es en el resto del estómago, una vez que la masa crece lo suficiente, podría la persona sentir como sensación de plenitud, como que come poquito y al tiro queda satisfecho. De saciedad. De saciedad precoz. Pero claro, con solo poquita comida. Ingesta de alimentos. Lo otro que puede pasar es que como el tumor puede romper la mucosa, producir una cosa que se llama úlcera, la úlcera puede producir una sensación de ardor. Entonces la gente puede pensar que tiene gastritis o que tiene ardor gástrico y eso puede ser que tenga un tumor. Y este tipo de síntomas que ya estamos hablando, que también no es tan fácil porque no aparecen en una etapa temprana, pero si empiezan a surgir, ¿son de manera permanente o son esporádicos? Ya es una señal de alarma. Son permanentes. Por ejemplo, una persona que tenga un dolor persistente por más de 2-3 meses en la boca del estómago sin ninguna otra explicación, que no se alivia con los medicamentos, o esta sensación de plenitud precoz asociado a pérdida de peso. Algunas veces este mismo tumor puede sangrar de a poquito y más que los síntomas la persona empieza a sentirse cansada, que puede ser que tiene anemia porque ha venido perdiendo sangre. Perfecto. Doctora, ahora sí, si podemos revisar algunos de los factores, que son varios factores de riesgo que incluyen esta enfermedad. Uno de ellos, la presencia de esta bacteria que tiene alta incidencia en nuestro país, la Helicobacter pylori. Primero que hablemos de esta bacteria, ¿en qué tanto influye y por qué influye en un posible desarrollo de un cáncer al estómago? Bueno, influye bastante, porque el Helicobacter pylori es una bacteria que, como tú dices, es bien prevalente en Chile, es de transmisión vía oral,
por el agua, los alimentos contaminados, puede no dar síntomas y lo que hace es que produce una inflamación crónica del estómago. Y esta inflamación sostenida del estómago finalmente lleva a que en el sitio donde está la inflamación se produzcan alteraciones en las células que condicionan la aparición de un tumor. O sea, es un factor de riesgo Súper preponderante. importante, sí. Es súper importante. De hecho, la infección por Helicobacter pylori, como tiene tanto riesgo de cáncer gástrico, acá en Chile la infección es patología GES. Entonces, tiene garantías explícitas para cubrir el tratamiento. ¿Cómo yo me entero que tengo Helicobacter pylori, que es una bacteria que está presente en mi organismo? Con una endoscopía. Ya. Entonces, ¿Da algunas señales para detectar que pudiera tener esta bacteria? Se presenta como una gastritis. Es una persona que puede sentir sensación de ardor en el estómago, molestias no específicas, pero con la comida. Y ahí la indicación es, ante alguna molestia persistente gástrica, hay que consultar. Se hace una endoscopía y en la endoscopía se hace una prueba que se llama test de ureasa, que es específico para la infección por Helicobacter pylori. Todo eso se puede detectar a través de la endoscopía. No Sí. hay otro examen ni imagenología de otra manera, ¿no? No, porque hay que demostrar la presencia de la bacteria en el estómago. Y eso solo se hace con la endoscopía. Ok. Vamos a seguir hablando también de otros factores. Vamos a retomar, por supuesto, la bacteria, doctora, pero también se señala en esta gráfica la mala alimentación, el linfoma de estómago, sobrepeso u obesidad, que tal como el fumar o la comida salada también son factores de riesgo para otras patologías, el historial familiar, género, lo comentábamos al comienzo del programa, no en la presentación, que es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres. Inflamación de estómago de larga duración, lo plantea usted, que tiene vinculación también con la bacteria. La anemia, tabaco y alcohol, ahí refuerza, por dos lados atacamos el cigarrillo nosotros acá en la gráfica. ¿Alguno de estos factores de riesgo que sea preponderante tal como la bacteria? Bueno, acá la obesidad y el sobrepeso eso es súper importante porque solamente el sobrepeso y la obesidad aumentan en 40% el riesgo de cáncer, no solamente de cáncer gástrico. De cáncer en general. De cáncer en general, está vinculado como con 13 tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de colon, justamente cáncer gástrico. Los más preponderantes y los de mayor mortalidad, por lo menos en nuestro país, ¿no? Claro, y que sería súper fácil prevenirlo, ¿cierto? Porque si las personas tuvieran algún tipo de actividad física en forma regular, 2 o 3 veces por semana, eso ayuda a que no haya tanta obesidad o sedentarismo. Claro. Y eso va un poco en conjunto con la mala alimentación, porque esta mala alimentación tiene que ver con comer comidas que sean muy altas en grasa, alimentos muy procesados, bajas en frutas y verduras. Claro. Que es más protector. Y eso se suma también, para este caso específico del cáncer de estómago, alimentos picantes, alimentos ahumados, alimentos Los muy alimentos salados. ahumados. ¿Por qué? Porque los alimentos procesados tienen algunas sustancias, producto del procesamiento, que tienen un rol como carcinogénicos, que pueden producir inflamación de la mucosa y eso conllevar a un cáncer. Lo mismo que, por ejemplo, bueno, la historia familiar es súper importante. En este puntual, en los cánceres en general. Hay un 5% de probabilidad en todos los cánceres de que sean de origen hereditario. Pero es importante que si alguna persona, por ejemplo, para la gente que está viendo, si alguno tiene algún familiar que tuvo cáncer gástrico antes de los 50 años, es importante consultar. Ya está en su historial, entonces de alguna manera consultar precozmente es una recomendación. Exacto, si hay un familiar de primer grado, es decir, un papá, una mamá que tuvo un cáncer gástrico joven, es importante consultar. Perfecto. Porque es un factor de riesgo. Bueno, el género ya lo dijimos, la inflamación. ¿Y el género por qué, doctora, está esta mayor incidencia en hombres? No sé. No se sabe. ¿Hay estudios todavía? No se No se sabe por qué más en hombres. Mira, no sé si tiene que ver porque en un minuto el tabaco era más frecuente en los hombres también. No. Ahora no, eso ya pasó porque las mujeres han ido como superando un poco, pero como también tienen mucha asociación con el tabaco,
Claro. No tanto con el alcohol, pero sí con el tabaco, quizás puede ser por eso. Con la alimentación, quizás también. Con la mala alimentación. Pero bueno, esos son también prejuicios que uno tiene, que los hombres a veces comen más, se alimentan etcétera. peor. Y Sí. muchas veces hemos visto que cifras de obesidad, sobrepeso son mayores en mujeres, al menos acá Así en es. nuestro país. Doctora, ¿hay algún signo, usted ya mencionaba algunos, pero alguna señal de alerta que me diga ya yo debería ir al doctor, ir al especialista o tomar algo preventivo, alguna edad? Usted también lo señalaba, lo esbozaba de alguna manera que sobre los 50, pero si hay antecedentes de historia médica familiar, debiera ser antes. ¿Cómo podemos dar algunos tips, se podría decir, para que tomemos atención a este cáncer? Bueno, si hay algún familiar de primer grado que tuvo cáncer antes de los 50, hay que consultar 10 años antes de la edad en que el familiar hizo el cáncer. Si hay un dolor abdominal sostenido por más de 2 o 3 meses que no mejora con medicamento, hay que consultar. Pérdida de peso, porque hay personas que empiezan a hacer dieta y a veces creen que puede ser por la dieta, pero hay pérdidas de peso, por ejemplo, más del 5% del peso en 2 o 3 meses, debe obligar a consultar. Una pérdida de peso repentina. Claro, sin ninguna explicación. Ya. Saciedad precoz, cansancio, porque también tenemos que ver que una forma puede ser anemia de manifestarse. Eso yo te diría que es como lo más relevante a la hora de dar las señales de alerta ante este cáncer. Doctora, una vez que un paciente se hizo algún examen, porque son distintos exámenes los que pueden determinar la existencia de este cáncer. Sí. ¿Cuáles son estos exámenes, aparte de la endoscopía? Bueno, obviamente lo primero es la endoscopía, que permite ver directamente el estómago, si hay una úlcera, tomar la muestra. Pero además de eso, cuando uno encuentra un cáncer, tiene que ver si el cáncer está solo en el estómago o si se salió para otras partes. Claro. Porque eso tiene mucha relación con el tratamiento que va a recibir. Entonces ahí se pide un escáner de tórax, abdomen y pelvis que permite ver si los ganglios o alguna estructura que está cercana al estómago tiene enfermedad. Ya. Si se ha expandido de alguna Sí, se ha expandido. manera. Claro, si alguna célula fue normal. capaz de salirse e ir a dar metástasis. Porque dependiendo de eso, uno le pone una etapa al cáncer. Claro. Y dependiendo de si es una etapa precoz, que quiere decir que está localizado en el estómago o quizás en algunos ganglios alrededor, el tratamiento es uno, versus si hay metástasis, el tratamiento es totalmente distinto. Claro. Doctora, ¿cuántas etapas hay? Y bueno, señalábamos que al no haber síntomas tempranos de la enfermedad, muchas veces en su etapa inicial uno podría no saber. Entonces los diagnósticos precoces no son tan frecuentes, supongo, ¿no? ¿Cuántas etapas hay y cuáles son las distintas opciones para enfrentar este cáncer una vez que ya se ha diagnosticado? Hay 4 etapas, ¿verdad? La etapa 4 es la etapa donde la enfermedad se salió del estómago a algún otro órgano. Hígado, pulmón, hueso, y esa es una etapa estadio 4 que es metastásica. Ahí el tratamiento, o sea, no es que no hay tratamiento, pero no es curativo, es paliativo. O sea, el objetivo del tratamiento es simplemente aliviar los síntomas y prolongar la vida del paciente un tiempo más, pero finalmente va a fallecer del cáncer gástrico. Porque es muy grave ya esa etapa. Porque ya se salió a otro lugar. Ya. Después está la etapa 1, que es la mejor, que es cuando está súper localizado en la mucosa, incluso a veces se puede resolver vía endoscópica solamente, y otras veces hay que sacar el pedacito de estómago, pero el paciente queda curado con eso. Y después están las etapas 2 y 3, que son las que se acompañan de compromiso de ganglios alrededor. Ya. Y eso ahí requiere un enfoque como multidisciplinario, Claro. porque una sola estrategia no es suficiente, la cirugía no es suficiente. Entonces a veces tenemos que hacer quimioterapia y radioterapia previamente para achicar el tumor y poderlo operar. O a veces va a cirugía y luego le damos un tratamiento posterior. Entonces la etapa influye mucho, pero hasta el estadio 3 los pacientes se pueden curar del cáncer. Perfecto.
Doctora, vamos a hablar en profundidad también de esta cirugía digestiva y de las distintas posibilidades que hay para quienes ya se les ha diagnosticado este cáncer, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Aprovechamos de invitarlos a participar con el hashtag El Especialista Responde y darles también un mensaje, porque si ha sufrido trauma ocular, sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Estamos conversando de cáncer al estómago, cáncer gástrico, ¿no, doctora? Junto a Laura Itriago, ella es jefa de oncología médica de Clínica Universidad de los Andes. Habíamos quedado con esta pregunta pendiente, ¿no? Los detalles de la cirugía digestiva y varía mucho en qué etapa del cáncer. Ya habíamos comentado que de la 1 a la 3 puede ser una opción. Claro, la cirugía, bueno, en realidad con la mayoría de los cánceres, lo único que realmente puede curar un tumor es sacarlo. Lo que pasa es que cuando pensamos en operar a alguien, tenemos que estar seguros que el cirujano va a poder sacar toda la enfermedad que hay. Claro. Entonces, las etapas que el cáncer está localizado solo en el estómago y que es una lesión pequeñita, el cirujano puede llegar a quitar un pedacito del estómago, la mitad, o el estómago completo si lo amerita. Y otras veces nosotros tenemos que hacer un tratamiento previo antes, que puede ser quimioterapia sola, quimioterapia con radioterapia. Claro, cuando dice nosotros, dice los oncólogos. Sí. Exacto. El cirujano digestivo y por otro lado ustedes los oncólogos también para erradicar de alguna manera, si es que es posible. Siempre estamos hablando en términos de que cada paciente, cada historia del paciente es distinta. Es distinta. Pero sí, en esos casos, el oncólogo entonces, luego de esta cirugía también hay tratamientos asociados. Entonces, claro, para los estadios más avanzados, 2 y 3, se hace una gastrectomía total, que significa sacar todo el estómago. No. Y además se sacan los ganglios alrededor del estómago, porque eso permite saber si alguna célula chiquitita se escapó y se había ido estos ganglios, porque después de eso el oncólogo define si el paciente necesita tratamiento adicional o no a la cirugía. Perfecto. ¿Y hay nuevas terapias, nuevos tratamientos, hay nuevas posibilidades para los pacientes que padecen esta patología? Sí, por ejemplo, en estadios precoces, o sea, en este momento, cada vez que uno encuentra un cáncer gástrico, tiene que hacer un estudio especial que se llama inestabilidad microsatelital, que tiene relación con el origen del tumor, que hizo que apareciera. ¿Inestabilidad? Inestabilidad microsatelital. Microsatelital, que suena casi como suena algo así de telecomunicaciones, pero claro, nada que ver. Pero es como que el tumor es inestable y eso, cuando está presente, permite utilizar inmunoterapia. Perfecto. Que no es quimioterapia, sino que es un medicamento que está dirigido para estimular el sistema inmune a atacar el tumor. Claro, que opera de una manera similar, pero es menos agresivo que una radioterapia o que una quimioterapia. Entonces, claro, el tratamiento es en cierta forma personalizado, porque los cánceres tienen ciertas marcas en la superficie que nos permiten ofrecer, además de la quimioterapia, un tratamiento adicional. Por ejemplo, en los pacientes que son metastásicos, hay un receptor que se puede medir que si está presente, acompañamos la quimioterapia con otro medicamento y eso tiene mejor tasa de respuesta que no tenerlo, por ejemplo. Claro. Doctora, mencionábamos en el primer bloque la presencia de esta bacteria que es tan frecuente en Chile y que por ende también es un alto factor de riesgo del cáncer gástrico.
Estoy buscando ahí Helicobacter pylori, que se me escapa a veces. Sí. Doctora, ¿hay maneras de prevenir también la presencia de esta bacteria o cómo eliminarse? También mucho se habla de los probióticos o formas de fortalecer nuestro estómago, nuestra flora intestinal para protegernos de este tipo de La bacteria microorganismos. se adquiere a través de la alimentación o de las aguas contaminadas. Entonces es súper difícil saber porque no se ve. Claro. Lo que hay que hacer es tratar de evitar, por supuesto, comer cosas en la calle. Claro. O sea, cosas que tienen una mala higiene de preparación o que pueden estar no bien limpias para comérselas. Claro, un fenómeno que hemos visto también en incremento, mucha venta de comida, productos, sí. comida callejera, muchas veces las salsas, cosas crudas, etcétera. Todo eso mejor evitarlo. Sí, porque se contagia. Entonces, y se elimina por las deposiciones y puede así mantenerse el círculo entonces de las deposiciones, se contaminan los alimentos y otra vez. Por eso es que es tan prevalente la infección. Claro. Pero es muy difícil saber si algo lo tiene o no lo tiene. Y los probióticos pueden tener un rol en el microambiente del colon, más que del estómago. Ya. O sea, para el estómago los probióticos no van a ayudar. Y si una persona tiene Helicobacter pylori, tiene que tomar antibióticos. Ya. Los probióticos no van a hacer nada. No. El tratamiento es con antibióticos. por Y no 14 previene días. tampoco para si entra la bacteria ya. Entró. Sí. Entonces, un método de prevenirlo entonces es evitar este tipo de contacto con zonas contaminadas, superficies contaminadas y si es algo que podemos elegir, que es comprar o no comida callejera, evitarlo. Evitarlo. Claro, y las personas que tienen una infección, que se hicieron su tratamiento, es importante que se hagan el test después, que es en deposiciones, para ver si efectivamente eliminaron la bacteria. ¿Se puede eliminar por completo si hay un tratamiento asociado a la bacteria? Sí, ¿no? se erradica 100%. Perfecto. Ponemos hincapié en esto porque es un factor Prevenible. predominante y prevenible, un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Doctora, ¿le parece que revisemos alguna de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde? Maricela Catridil nos pregunta, ¿el cáncer al estómago es hereditario? ¿Tener la bacteria Helicobacter pylori puede provocarlo? Este es como un repaso de nuestros conocimientos aprendidos durante este piso. Sí, Maricela. El cáncer de estómago puede tener un componente hereditario. Más o menos el 5% de los cánceres gástricos pueden ser hereditarios. Lo que puede hacer llamar la atención es haber tenido un familiar de primer grado con un cáncer gástrico joven, porque los cánceres hereditarios son en personas más jóvenes. Entonces, antes de los 40, antes de los 50, tiene que llamar la atención. Hay algunos síndromes hereditarios que asocian otros cánceres. Por ejemplo, está el síndrome de Lynch, que da cáncer de colon, pero puede dar cáncer gástrico. Está otro Entonces, síndrome. en esos casos, a quienes padecen de este síndrome, especial Claro. atención. O si hay algún familiar que tuvo cáncer de colon joven, síndromes hereditarios que no solamente dan gástrico, puede haber asociación gástrico-colon o puede Crohn. haber mama gástrico. ¿El Crohn? ¿No? Sí. ¿También? La enfermedad de Crohn, como produce una inflamación sostenida, da cáncer de colon, pero no gástrico. Ah, ya, pero es más para el cáncer de colon, entonces como Sí, una el Crohn es medida para el cáncer de colon. de atención. Claro, y aquí también lo que estábamos conversando, ¿no? Lo de la bacteria que sí puede provocarlo y que por eso es tan importante. Claro, tomar no es que para que ciertas se asusten que si tienen Helicobacter pylori van a tener sí o sí un cáncer gástrico. No, es la inflamación sostenida por mucho tiempo, es un Helicobacter pylori sin tratar, que tenga varios años en el estómago, el que puede conducir finalmente a un cáncer gástrico. Por eso hay que hacerse cargo de alguna molestia gastrointestinal, ¿no? Exactamente, consultar, sí. ¿Alguna señal en especial que dé? Ya hablaba usted de Dolor una suerte de abdominal. gastritis, ¿no? Dolor abdominal, sensación urente en el estómago. Hay personas que sienten como muchas flatulencias. Ya. Como Que que se llama como no es lo mismo que dispepsia. reflujo, no reflujo. Podría ser reflujo flatulencia. también. Ah, vale. Sensación como de eructos sostenidos, pérdida de peso.
Todo eso entonces, señal de alerta. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Cristi Mora nos pregunta a través de Instagram, ¿cómo saber en qué grado se encuentra un cáncer gástrico? Para eso hay que ir sí o sí con un especialista, porque ¿El especialista, perdón, doctora, siempre es el gastroenterólogo? No, el especialista, cuando ya una persona sabe que tiene un cáncer gástrico, tiene que ir con un oncólogo o con un cirujano digestivo. Ya. Y es el especialista que determina la etapa del cáncer o el grado, porque se construye con el tamaño del tumor, el compromiso de los ganglios y si hay enfermedad a distancia. Entonces, la única persona que puede decir en qué grado está es un especialista, un oncólogo o un cirujano digestivo. Sí. Doctora, nos queda solo un minuto a ver si alcanzamos a revisar otra de las preguntas que nos hacen llegar. Catira Gómez, tengo mucho dolor abdominal y en toda la parte izquierda del estómago. ¿Tendrá alguna relación? Bueno, ahí hay que saber varias cosas, porque hay que saber, claro, cuántos años... Nos falta más nivel de detalle. Claro, cuántos años tiene Catira, cuánto tiempo tiene con el dolor, si el dolor además se acompaña de algún otro síntoma, pero si es un dolor persistente, yo le recomiendo que consulte. A veces es preferible consultar de más y que sea un especialista el que le diga, quédate tranquila. ¿Está todo bien? Sí. Mejor que sea el especialista a que sea Google, ¿no? Exacto. En vez de preguntarle Google. a las máquinas. O el amigo. Claro. Sí. Sí, muchísimo mejor. Doctora, a usted y también a la gente en sus casas, invitarlos a que revisen 24horas.cl. Nuestro equipo preparó un artículo justamente sobre este tema, cáncer de estómago, síntomas tempranos y detección. Ya estábamos alertando, eso sí, que hay que tratar de ir pronto al especialista porque en una fase temprana da pocos síntomas este cáncer, un cáncer engañoso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Ahora quédense, por supuesto, en compañía de Canal 24 Horas. Buenas tardes, chao. El Especialista Responde.